Buenas tardes a todos. Con el permiso aquí de Marisú Novés, del señor director del Museo de la Aviación Naval Argentina, capitán de navío don Franco Darío Peirrota, vamos a dar inicio a la locución, a la charla, a la ponencia que va a dar el disertante Oscar Fernando La Rosa. Y en esta fecha, qué más y qué mejor que hablar de don Manuel Belgrano, que como bien tituló, ahora él se va a explayar por supuesto, ha decidido titular El mejor hijo de la patria. Va a exponer sus razones, que muchos de ustedes algo de ellos saben, no tengo ninguna duda. Me voy a presentar, yo soy el teniente de navío Gerardo Ariel Vilar, soy su director del Museo de la Aviación Naval, cito en Espora, en la base aeronaval Comandante Espora, al lado del aeropuerto, para aquellos que no conocen. Y bueno, dentro de la orgánica que tiene el destino que represento, dentro de ella tenemos lo que es RPP o extensión. En ámbitos académicos se dice extensión, vulgarmente uno lo llama RPP o relaciones institucionales. Y realmente es un gusto estar hoy acá, nuevamente, la segunda vez, Oscar, que tenemos el agrado de ser auspiciantes, patrocinadores de este ciclo de charlas y conferencias que da Oscar. Porque robustece el museo no es solo esperar gente a que vaya a ver lo que exhibimos, la parte museográfica de la ciencia museología. El museo, un destino con fines culturales, puede y debe diversificarse. Y para eso está la gestión cultural, las alianzas, por así decir, los contactos con otras instituciones, pequeñas, medianas, grandes, tanto de Bahía Blanca, que es donde nos toca estar, como de la región, o a nivel nacional, por supuesto, claro está. Así que repito, es realmente un profundo placer, no es la primera vez que lo hacemos, da muestra de que lo que digo no es por empatizar. Y a continuación lo que voy a hacer, le pedí a Oscar un breve resumen como corresponde, bueno, y el breve resumen son 2 hojas que yo lo voy a resumir más para no aburrirlos. Oscar Fernando La Rosa nació hace 62 años, radicado en Bahía Blanca, profesor, escritor, de profesión escritor, historiador. Él tiene la página de Facebook Historiador Independiente, que habitualmente sube contenido. Él tiene estudios de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Algunas de sus publicaciones es muy elástico, no hay un tema exclusivo o una temática. Ha tratado, ha investigado y ha leído una diversidad temática realmente interesante. Voy a mencionar algunas de ellas, publicaciones que tiene a su nombre. La última batalla del general San Martín, en una revista como la del Instituto Juan Manuel de Rosas, La heroica nieta de San Martín, publicación en el diario La Nueva Provincia, El último malón, también en una revista, la de la Fuerza de Defensa Nacional, San Carlos, el fin de Calfucurá, revista de la Fuerza de Defensa Nacional también. Tiene publicaciones sobre la Revolución Liberal de 1874, tiene publicaciones, como dije anteriormente, en el diario de La Nueva Provincia, el tema del cañón de obligado. Tiene temas sobre YPF y la guerra de los Boers, en una publicación en Facebook. Muy interesante, está. No quiero dejar de mencionar, o por lo menos titular la mayoría. Ha trabajado temáticas sobre Cristóbal Colón. Ha trabajado más profundamente el tema de la batalla de Tucumán, que viendo que va a hablar de Belgrano, va a ser tema en algún momento. Y bueno, entre sus conferencias vamos a destacar que ha hablado sobre el cruce de los Andes, San Martín y el Palm Island, ha hablado de historia local regional, El último malón, a la Bahía Blanca. Y también hace apenas 2 meses, que tuve también el agrado, la suerte, como dije recién, de presentarte en sociedad, Héroes del Aire en Bahía Blanca, en este mismo lugar, una conferencia donde reconozco había temática y había gente que creo que alguna vez la escuché nombrar, por un trabajo de archivo que realmente me ha dejado gratamente asombrado. Estimado Oscar, el auditorio es suyo. Gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar hoy presentes. Hoy vamos a hablar
del general Manuel Belgrano. Esta charla la íbamos a hacer el 21 de junio, pero una serie de razones técnicas hicieron que lo trasladáramos a esta fecha. Pero siempre es bueno hablar de Belgrano, así que no hay ningún problema con que sean en junio o en julio. Vamos a hablar de este señor Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano Peri. Y esto es un resumen de todo lo que hizo en su vida. Nosotros lo conocemos por la bandera, lo conocemos por Tucumán y Salta, y quizá no lo conocemos tanto por su acción política, por sus conocimientos de economía. Fue uno de los númenes de Mayo, uno de los impulsores de la Revolución de Mayo. Fue un estadista y un paradigma de funcionario público, desde mucho antes, de la época de la colonia. Fundó las academias de náutica, dibujo y matemáticas. Fue un pionero en la educación de la mujer, en una época en que las mujeres, inclusive las de clase alta, muchas de ellas eran analfabetas. Y Belgrano promovió siempre la educación de la mujer. La educación pública fue una de sus constantes a lo largo de toda la vida. Desde el Consulado de Comercio fomentó la agricultura, la industria, el comercio. Fue economista, fue político, fue periodista, escribió en varios periódicos, algunos de los cuales él fundó. Ecologista, porque entre sus muchas actividades se preocupaba por el tema ecológico. Y abogado, que quizás fue lo que menos se ocupó. Fue protector de los pueblos originarios, y de eso vamos a hablar un poquito. También fue el primer constitucionalista, porque él diseñó la primera constitución, aunque fue un borrador nada más, pero ya estaba toda una serie de cuestiones básicas de lo que debía ser un país. Fue prócer de la independencia, precursor del panamericanismo, porque siempre, aun cuando iba a una batalla, buscaba el contacto, el entendimiento con el resto de los pueblos de América. Fue, por supuesto, creador de nuestra bandera nacional y padre de la patria. Y bueno, yo titulé esta, después lo voy a comentar mejor, pero yo titulé esta El mejor hijo de la patria, porque a él en algún momento, después de la batalla de Tucumán, alguien le dice que después de esto usted es el padre de la patria. Y él contesta, antes que padre de la patria, prefiero ser un buen hijo de ella. Y eso fue su constante a lo largo de la vida. Esta casa, que ya no existe más, que estaba en la calle de Santo Domingo, es la casa donde nació Manuel Belgrano y donde falleció, la casa de sus padres. Hoy no existe más, hoy cuando se ensanchó la calle para hacer la avenida Belgrano, tiraron abajo la casa. Está en la calle Belgrano, en la avenida Belgrano, casi esquina Defensa, y en la esquina de Defensa está el convento de Santo Domingo. Aquí nació, tuvo sus primeros años y aquí falleció Manuel Belgrano. Él venía de una familia adinerada, el padre era italiano, Domingo Belgrano Peri, proveniente de Oneglia, cerca de Génova, que de muy joven pasó a España. En esa época toda esa zona estaba bajo los reyes católicos, los reyes españoles. Parte de Italia estaba en contacto con España. Entonces él aprovecha eso, va a España, saca una matrícula de comerciante y se viene al Virreinato del Río de la Plata, que todavía no era virreinato en ese momento. Se establece en Buenos Aires y empieza a ejercer el comercio, realmente con mucho éxito. Y rápidamente, en poco tiempo, se convierte en una de las familias más importantes de Buenos Aires. Él se casa con María Josefa González Casero, que era porteña, pero que era de origen santiagueño, su familia era de Santiago del Estero, y eran descendientes de Martínez de Irala, del adelantado Martínez de Irala. De ese matrimonio van a nacer 16 hijos. Mi abuela tuvo 14, pero bueno, se ve que los Belgrano, y era común, los Rosas tuvieron 20 hijos, así era bastante común que en las familias. El octavo de ellos es Manuel Belgrano. Solamente 12 llegaron a la edad adulta, 4 fallecieron muy pequeños o al nacer. Era muy común la mortalidad infantil en esa época. Pero bueno, estos son los hermanos
de Manuel Belgrano. Él es el octavo hijo, quizá el más amigo de él, el que mayor contacto tuvo toda la vida fue Domingo José Estanislao, que era sacerdote de los dominicos. Otros de sus hermanos tuvieron relevancia, fueron destacados en algún momento en la época colonial o en la época de la patria. Joaquín era un poco menor que Manuel, fue comerciante y fue funcionario de la Real Hacienda. El segundo de la familia, que era el mayor porque la primera falleció muy joven, fue coronel de los regimientos de la época colonial y participó de la Reconquista en 1806. Era comandante de Luján y de San Fernando. Este es otro de sus hermanos destacados, más chico que Manuel, Miguel José Félix Belgrano Peri. Fue militar, combatió en España, combatió contra los ingleses desde el 1800, y era poeta y educador. Y en esa condición de educador se lo nombró rector del Colegio de Ciencias Morales, que era un colegio que cumplía una función, era una especie de preuniversitario, donde se estudiaba 2 años allí para ingresar a una universidad. Miguel era rector de este colegio, y hay una anécdota, porque un día recibe a un muchachito adolescente de 14 años, tucumano, huérfano. Sus hermanos mayores lo colocan en el colegio. Él lo tiene ahí 1 año y este muchacho no estudia nada. Se dedica al violín, a componer música. Un adolescente con algunas cosas. Miguel Belgrano, que era un tipo estricto, lo echa del colegio. Y este mismo jovencito también pide irse porque dice: no soporto la disciplina de este hombre. Lo echan del colegio. Ese muchachito tucumano se llamaba Juan Bautista Alberdi. Y Miguel Belgrano, acertando mucho, dijo: este no va a servir para nada. Fue el padre de nuestra Constitución. A veces un educador no le da en la tecla por la edad o por lo que sea. Pero bueno, ese fue el contacto de Alberdi con los Belgrano. Manuel estudió, sus primeros estudios fueron en su casa con su madre. Después pasó a una escuela que se llamaba la Escuela de Dios, dirigida por un sacerdote de apellido Semboraín, y después entró al Real Colegio de San Carlos, lo que hoy es el Nacional Buenos Aires. Allí estudió Belgrano, que en esa época era el Real Colegio de San Carlos. A los 16 años, sus padres deciden mandarlo a estudiar a España. Era gente de fortuna, no cualquiera podía ir a Europa a estudiar. Pero la madre ve en él una capacidad intelectual, una brillantez, que dicen: vamos a generar esta oportunidad. Y lo mandan a estudiar a España, y él se inscribe como estudiante en la Universidad de Salamanca. En España en ese momento había 11 universidades, algunas de ellas muy prestigiosas. Salamanca era una de las más prestigiosas. Y en Salamanca se estudiaba leyes, por eso lo elige Salamanca. Y fíjense qué detalle, en España había 11 universidades. En América, España había fundado 24 universidades para esa época. Muchas veces, muchos hablan mal de España, pero España realmente generó en América, fundó más de 1000 pueblos y 24 universidades, mucho antes que en el norte, que en Estados Unidos se hiciera la primera universidad. Es decir, hubo una civilización de América a partir de España. El asunto es que él se inscribe en Salamanca y presenta su certificado de estudios que contiene un error. Le falta la aprobación de filosofía y moral. Y lo rechazan. Entonces él apela al rey pidiendo por favor que se le dé una oportunidad, y el rey, Carlos IV, ordena que se le dé la oportunidad, que se le tome un examen para ver si sabe o no sabe. Rinde con honores la materia y entonces ingresa a la Universidad de Salamanca a los 16 años y a los 18 años se recibe de bachiller en leyes. Pero en Valladolid, pasa a la Universidad de Valladolid, se recibe con medalla de oro. Belgrano estudió Derecho fundamentalmente porque su madre quería que estudiara Derecho. Su madre veía en él un gran potencial y soñaba con que en algún momento, siendo abogado, llegaría a ser oidor de la Real Audiencia, lo que hoy sería una Corte Suprema de Justicia. Los jueces se llamaban oidores en esa época. Ese era el sueño de su madre, no el de él. Pero él cumplió
al pie de la letra con el mandato familiar. En 1793 se recibió de abogado en la Universidad de Valladolid y después hizo toda una práctica profesional en estudios jurídicos de Madrid. Y en esa época, en Buenos Aires se está gestando, o sea, el rey está abriendo consulados de comercio en diferentes puntos de América, en La Habana, en Caracas, y también tiene pensado en Buenos Aires. Y hay varios aspirantes con experiencia, con antigüedad. Belgrano presenta su currículum y se ofrece para el cargo. Y el rey lo elige a él. Era muy jovencito, 24 años tenía. Los otros tenían más experiencia y más antigüedad, pero al rey le interesa esa brillantez, esa preocupación que tiene por todo lo que son las nuevas ideas. Y le da el cargo de secretario perpetuo del Consulado de Comercio en Buenos Aires. ¿Qué ocurría? En todo este tiempo, mientras él estudiaba abogacía, se fue nutriendo de lo que realmente le apasionaba. A él le apasionaba estudiar idiomas, hablaba perfectamente el francés y el italiano y entendía y traducía el inglés. Y le interesaba la economía política. Y en ese momento en Europa había una ebullición después de la Revolución Francesa, un montón de ideas nuevas. Los principales eran el conde de Campomanes, este señor Gaspar de Jovellanos, que fue brillante en todo ese periodo, era uno de los intelectuales más seguidos, todos bajo la influencia de Adam Smith. ¿Cuál era la diferencia? Smith en Inglaterra había escrito varios libros, estaba imbuido de lo que era la revolución industrial, el nacimiento del capitalismo. En Francia y en España no ocurría lo mismo. No habían inventado la máquina de vapor, no había todavía un modelo capitalista, pero estos filósofos y economistas se enfocan en la fisiocracia, es decir, en mejorar la riqueza a partir de los frutos del suelo, ya sea la agricultura, la ganadería, el mejoramiento de cultivos, los sistemas de laboreo, la educación de la gente. Es decir, en ese momento en España se trabajaba del mismo modo que 300 años antes. Entonces se necesitaba una renovación y se había que impulsar desde las ideas. Se crean sociedades de amigos del país, que eran una forma de reunir a la gente que estaba interesada en progresar y en hacer progresar a la sociedad. De todas estas ideas se nutre Manuel Belgrano con una pasión excepcional. Se lee todo lo que es los principales enciclopedistas, Voltaire, Rousseau, D'Alembert. Todo eso lo va nutriendo, lo va llevando por un camino que no era precisamente el de la abogacía, sino el de la política económica, de la economía política. De modo que cuando él vuelve a Buenos Aires con este título excepcional para un joven de 24 años, que además sorprendió a todos porque en Buenos Aires tenían otros candidatos más acordes a lo que les interesaba a los comerciantes de Buenos Aires. Él llega a Buenos Aires, asume como secretario del consulado y trae cientos de proyectos. Y ahí se choca con la cruda realidad. El consulado de comercio tenía una función que era resolver los pleitos entre comerciantes. Y el rey le había impuesto además la de fomentar la agricultura, la ganadería, mejorar los caminos, proveer al bien común. De todo eso Belgrano está conteste, pero se choca con una realidad. Él es el secretario y hay 9 personas elegidas por los comerciantes que son una especie de consejo que se van a ocupar prolijamente de bocharle todas las iniciativas. Así, todo lo que él promueve, estos comerciantes españoles no tenían ningún interés. Lo que le interesaba era el monopolio, llenarse los bolsillos de dinero y punto. Y eso le genera un gran desánimo. Pero aún así, él sigue adelante, crea concursos, por ejemplo, concursos para aquellos agricultores que le traigan una buena idea con un premio de 40, de 60 pesos, que eran unas sumas interesantes. Crea la escuela de dibujo, crea la escuela de matemáticas,
crea la escuela de náutica y las pone en funcionamiento. Le cuesta muchísimo conseguir profesores, organizarlo, pero no ceja en ese empeño de proveer a la sociedad de mejoras, ¿sí? Permanentemente. Y en el Consulado de Comercio tenían una obligación anual que era leer la memoria. Una vez al año había que leer una memoria anual que era lo que se había hecho en el año. Él utiliza esas memorias anuales como cátedras políticas. Son, creo que 14 memorias, de las cuales se conservan nada más que 6 o 7. En cada una de ellas el tipo da cátedra de determinado tema: la agricultura, el fomento de la creación de nuevos pueblos, la mejora de los caminos, la mejora de los sistemas de labranza, temas relacionados con el comercio exterior e interior, cuestiones de filosofía política. En una de ellas plantea la cuestión de los precios. Se quería imponer precios máximos a determinados productos y él les pone, dice: señores, nada vale nada hasta que uno no lo necesita. Es decir, esto no vale nada salvo que usted lo quiera y esté dispuesto a pagar por ello. Y para enterarnos del precio real hay que concurrir al mercado, al entrecruzamiento. Es decir, yo lo ofrezco, usted lo quiere. Si usted quiere 10, yo fabrico 10. Si no, esto no vale nada. Cosas tan básicas, tan simples que se negaban. Todo esto es lo que él va generando, pero siempre se encuentra con las trabas que le proveen los comerciantes. Inclusive la propia corona, que es bastante ambivalente, porque por un lado lo invitaba a promover la educación, la formación y el crecimiento, y por el otro lado el ministro Godoy, que era el famoso príncipe de la paz, le cancela las academias que había formado, porque dice: eso es una colonia, no necesitamos gente que estudie matemáticas o náutica. Está bien que sean así, que sean ignorantes. Una perversión y una mediocridad. Pero bueno, allí es donde Belgrano empieza a rebelarse, empieza a perder su entusiasmo, porque él era un buen patriota y un fiel al rey. Y allí descubre que en realidad con la burocracia hispánica no íbamos a llegar nunca a ninguna parte. Siempre nos iban a poner el pie encima de la cabeza. Y ahí empieza sus contactos con algunos que piensan igual que él y que se van nucleando. Entre ellos Domingo Mateu, Juan Larrea, su primo Juan José Castelli. Van formando un núcleo. Este es uno de las medallas que otorgaba un premio por dibujo. Es decir, él siempre que fomentaba algo había un premio para el ganador. En este Consulado de Comercio empiezan a generarse, a unirse varios patriotas y empiezan a pensar alguna forma de cambiar las cosas. Pero claro, era plano el asunto, no veían la forma de contrarrestar toda la cuestión de los comerciantes coloniales. Imagínense ustedes lo que era el comercio en esa época. El monopolio español era una brutalidad. Una mercadería salía de España, iba a La Habana, Cuba, de La Habana, Cuba, iba a Cartagena de Indias, de Cartagena de Indias iba por tierra hasta Lima, y de Lima venía por el Alto Perú y todo el norte argentino hasta Buenos Aires. Lo que valía un peso en España terminaba valiendo 40 en Buenos Aires por costo de flete, y tardaba 4 años en llegar. Eso algunos lo combatían con el contrabando. Había una ordenanza del año 1600 y pico que decía que si un buque encallaba, para que no se pierda la mercadería, se podía bajar la mercadería y hacer un remate de aduana. Bueno, Buenos Aires tiene el récord mundial de varaduras. O sea, todo buque que llegaba encallaba. Se declaraba que había encallado, bajaban la mercadería y la sacaban, la vendían a mitad de precio. Que era la manera de contrarrestar el monopolio y sobrevivir. Toda esta mentalidad monopólica es la que lo afecta tanto que en algunos momentos Belgrano pide licencia por enfermedad, porque está deprimido, porque todo su esfuerzo termina cayendo en la nada. Así llegamos a un punto de quiebre que son las invasiones inglesas. Allí se nota, ahí se conforma más el grupo de revolucionarios, porque el pueblo toma conciencia de que la burocracia hispánica no los defiende bien. Lamentablemente Sobremonte era un muy buen hombre, pero un pésimo
dirigente y termina siendo destituido porque le regaló la ciudad a los ingleses. Luego viene la resistencia. En la primera invasión no participa Manuel Belgrano, porque como él era secretario del Consulado de Comercio, William Carey Beresford lo primero que hace cuando toma la ciudad es obligar a todos los funcionarios reales y a los del clero a jurarle fidelidad al rey de Inglaterra. Y van todos, inclusive los obispos, todos. Mucho patriotismo no había. Belgrano se cruza a la banda oriental y se esconde en un pueblito para no tener que ir a jurarle fidelidad al rey de Inglaterra. Es decir, se niega terminantemente a aceptar esa condición. Muchos de sus amigos y conocidos van, él no. Y vuelve de la banda oriental cuando se entera que Liniers inició la reconquista. Y después en la segunda invasión tiene alguna participación. Pero fundamentalmente empieza a formarse el grupo de revolucionarios. Y al año siguiente, en 1808, Francia invade España, el rey Carlos IV y su hijo y sucesor Fernando VII terminan presos de Napoleón. Y allí Belgrano empieza a iniciar lo que se llamó el Partido Carlotista. Buscaban que la princesa Carlota Joaquina, hermana de Fernando, y que estaba en Río de Janeiro, los reyes de Portugal habían huido de Lisboa, se había radicado en Río de Janeiro con ayuda inglesa. Entonces tratan de contactarla, se escriben cartas para ver si Carlota Joaquina, siendo la hermana de Fernando, puede asumir el poder en el virreinato del Río de la Plata. Peligroso el tema, por dos razones, porque ellos querían una monarquía constitucional. Ahí estaban Pieites, Belgrano, Castelli, Rodríguez Peña, inclusive estuvo Saavedra en algún momento. Pero Carlota Joaquina era tanto más déspota que su hermano Fernando. Es decir, no iban a ganar nada con el servicio. Y además estaba el riesgo de que el regente de Portugal, Juan VI, absorbiera el virreinato del Río de la Plata para el imperio portugués. Porque en realidad los portugueses eran enemigos. El virreinato del Río de la Plata se creó para frenar el avance portugués. O sea que la jugada políticamente no estaba muy bien encuadrada y terminó en la nada, especialmente porque este señor, Lord Stranford, que era el embajador inglés en la corte de Río de Janeiro, cuando tomó conocimiento de todas estas maniobras, de todas estas elucubraciones, convenció al regente de Portugal, a Juan VI, de que le diera un corte definitivo al asunto, y ahí terminó el partido carlotista. Pero lo que hizo todo este movimiento fue unir a más gente en el grupo patriota. Ya estamos en 1809, y en 1809 llega a Buenos Aires Baltasar Hidalgo de Cisneros como nuevo virrey. Había estado Liniers, pero después de la invasión francesa le pidieron la renuncia a Liniers por ser francés. Y además porque había toda una historia con una dama que Liniers tenía de amante, que era Madame Perichon de Bandouille, la famosa Perichona, que era una especie de Mata-Hari de la época. Madame Perichon tenía relaciones con Liniers y resulta que le sacaba información y se la vendía a los ingleses, a los portugueses. Martín de Álzaga, que era uno de los líderes de Buenos Aires en ese momento, descubre esa situación y se la presenta a Liniers. Liniers queda horrorizado porque en sus propias narices lo estaban engañando y la echa a Madame Perichon, la manda a Río de Janeiro. Pero tiene que renunciar. Y entonces la Junta Central de Sevilla les manda a Baltasar Hidalgo de Cisneros como nuevo virrey, que desde que llega cae mal, sobre todo a Cornelio Saavedra, que desde el primer momento se le opone. Y Cisneros crea una especie de policía secreta, porque sabe que hay un grupo revolucionario, para ir investigando y controlando a ver quiénes son los que están en esa movida. Así llegamos a mayo de 1810, donde el 19 de mayo llega una embarcación inglesa que trae noticias de que se cayó la Junta Central de Sevilla y Cisneros había sido nombrado por la Junta Central de Sevilla, es decir, ni siquiera había sido nombrado por el rey. Digamos que estaba flojo de papeles. Cuando cae la Junta Central de Sevilla, Cornelio Saavedra con un grupo de jefes de regimiento se le presentan el día 20 de mayo y le dicen: usted ya no tiene poder, quienes lo nombraron ya no existen, por lo tanto su obligación es renunciar. Lo presionan, Cisneros no sabe muy bien qué hacer y dice: bueno, mañana voy al Cabildo
y entrego el bastón de mando en el Cabildo. Estamos en la semana de mayo, donde Belgrano es permanentemente uno de los que actúan dentro de este grupo revolucionario. El virrey hace una jugada al día siguiente. En vez de presentar la renuncia, convoca un cabildo abierto. Es decir, normalmente se cree que fueron los patriotas los que pidieron un cabildo abierto. No, fue una jugada del virrey. ¿Por qué? Porque él dice, bueno, convoco un cabildo abierto, llamo a mis fieles, a todos los españoles, y de ahí salgo, o me reconocen, me sostienen como virrey, o salgo presidente de una junta y sigo con el mando. Esa era la jugada de Cisneros, que claro, no tuvo en cuenta un pequeño detalle. El Cabildo manda las invitaciones, invitan a 450 personas de la parte más sana y noble de la sociedad, que eran los amigos del virrey, en su mayoría, pero el imprentero es Agustín Donado, el que hace las impresiones, que era patriota. Y el cartero, el único cartero que había ahí, era Domingo French, que era más patriota que todos los demás. Con lo cual hay 200 invitaciones que no se entregan. Inclusive algunos, al día siguiente, 22 de mayo, cuando quieren ingresar al cabildo abierto, están los patricios de custodia del acto. Y en muchos casos le agarran la invitación a algún español que saben que va a votar por el virrey, se la rompen y el señor vuelve hacia su casa. Acá no hay cabildo, no hay nada. Es decir, le contrarrestaron la jugada del virrey con un manejo de la plaza muy inteligente. Y en la plaza había 600 hombres armados, con cuchillas, con pistolas, con lo que tuvieran, que estaban, se identificaban con un cintillo blanco, no había una cinta celeste y blanca en el Cabildo de Mayo. El regimiento de la Estrella, que lo manejaban Domingo French y Antonio Beruti, se identificaban con un cintillo blanco en el sombrero y con un pequeño dibujito del rey Fernando VII. De resultas de esto, del Cabildo del 22 de mayo, se hace toda una discusión donde aparece el obispo Luet, el fiscal Villota, Saavedra, Paso, Castelli. Se llega a una votación en la cual ganan ampliamente los patriotas y se pide la sustitución del virrey. Al día siguiente se hace ese recuento y en el Cabildo se arma una junta de gobierno en la cual aparece Ceballos como presidente de la junta de gobierno, 2 españoles fieles a él, y luego le dan 2 carguitos a los patriotas para conformarlos. Esto se conoce el día 24 de mayo, se hace una reunión de Rodríguez Peña, donde el bando patriota no sabe muy bien qué hacer, y entonces en el medio de la reunión se planta Manuel Belgrano y les dice, señores, a fe de caballero, que si hoy el virrey no renuncia, yo lo voy a echar con mis propias armas. Si hoy a las 3 de la tarde no renuncia, lo tiro por una ventana de la fortaleza. A partir de allí formaron una comisión, es decir, impulsados por esta firmeza de Belgrano, formaron una comisión y fueron al fuerte y le intimaron a Cisneros que renuncie. Y Cisneros ya se quedó sin juego, sin cartas para jugar, así que tuvo que renunciar. Y esto fue lo que ocurrió en la semana de mayo, y de la cual resultó una primera junta de gobierno, con Saavedra, con Moreno, con Ascuénaga, Mateu, Larrea y con Manuel Belgrano de vocal. Su tarea en la Revolución de Mayo fue constante y estaba convencido de lo que hacía porque ya tenía toda esa experiencia de haber sido ninguneado por la burocracia hispánica durante 10 años. Y él renuncia como secretario del consulado y asume como vocal. A partir de allí, la actuación de Belgrano en todo lo que tiene que ver con la patria es número puesto. En toda situación complicada se lo elige a Belgrano para ir a resolver la situación. Y empieza con el tema más álgido que tenían. En Montevideo había quedado el gobernador de Montevideo, Javier Elío, se había autoproclamado virrey. Naturalmente, desde Buenos Aires no aceptaban esa situación, sitiaron Montevideo por tierra, pero Montevideo tenía una escuadrilla española con la cual recorría el Paraná, iba y venía y hacía lo que quería y no lo podían contener.
se lo manda a Belgrano, a la banda oriental, y allí caen en la cuenta de que en realidad en el Paraguay hay un foco revolucionario que se puede contactar y hay un gobernador, Bernardo de Velasco, al cual los paraguayos no lo quieren para nada. Entonces dejan a Rondó en el sitio de Montevideo y lo mandan a Belgrano a formar un ejército y partir al Paraguay. Pero las condiciones en las que Belgrano tiene que llevar ese ejército son lastimosas. Este era Fulgencio Yegros, el principal jefe militar del Paraguay, que en ese momento estaba sosteniendo al gobernador Velasco. Este es el periplo que hace Belgrano desde la bajada, lo que hoy es la ciudad de Paraná, Curuzucuatiá, hasta la Candelaria. En todo acá parte con 400 hombres, 400 soldados, y en el camino va recolectando milicianos, llega a tener 900 hombres, pero poco armamento, casi ninguno uniformado, poca comida, poco abastecimiento de caballos. Cuenta la anécdota, la leyenda, que en esa época allí se inventó el locro, porque tenían tan poca comida que hacían un guiso con todo lo que les sobraba, los que les iba quedando, y terminaron haciendo el locro nacional. El gobernador Velasco y Fulgencio Yegros ponen toda una serie de tropas porque están esperando que Belgrano cruce el Paraná e invada a Paraguay, y él, en una jugada bastante arriesgada, encuentra un punto donde cruzar de noche y a la madrugada sorprende a las tropas paraguayas en Campichuelo y logra pasar toda su tropa al Paraguay. Hay un detalle que yo quiero comentar que me parece fundamental. En este periplo que él hace hacia el Paraguay, se encuentra con las misiones, con los restos de las misiones. Los pueblos aborígenes, que en 1767 el rey Carlos III había expulsado a los padres jesuitas, en ese periodo los indios tenían un modo de vida excelente, controlado por los jesuitas, eran muy productivos, tenían cosechas, tenían educación, había muchos artistas. Cuando el rey echa a los jesuitas, ese pueblo cae completamente en la desgracia. 40 años después llega Belgrano allí, los encuentra viviendo de una manera lastimosa, semidesnudos, no eran capaces de ahorrar nada porque los explotaban y les daban para comer y basta. Entonces él crea un reglamento de las misiones que es una maravilla, donde impone toda una serie de condiciones, que a los indios se les repartan tierras para poder vivir, para tener su propia casa, que se les den tierras de laboreo, por 10 años los exime de impuestos, ordena crear escuelas para los indios y escuelas para las niñas indias. Es decir, todo eso que él traía de España, todas esas ideas, cuando ve a los indios dice, acá vamos a empezar, con esta gente. La gente de Buenos Aires, no toda, pero buena parte de la gente de Buenos Aires, era bastante elitista y miraba al interior con desprecio. Belgrano venía de ahí, era una de las familias más ricas de Buenos Aires. Pero para él, estos indios eran sus hermanos. No los veía, como podría haber dicho algún porteño, estos indios patas sucias. No, eso era la materia prima con la que construir un país, nuestra gente. Y por supuesto que ese reglamento duró muy poco tiempo, después no le dieron más bolilla, pero en eso estaba el espíritu de Belgrano, enfocado en el bien común de todo su pueblo. No había elitismo, no había nosotros somos otra clase de gente, eran todos sus hermanos. Como les dije, cruza el río Paraná, los sorprende a los paraguayos y los derrota en Campichuelo y sigue avanzando hacia el norte. El objetivo de la campaña del Paraguay era evitar que las tropas paraguayas se unieran con la banda oriental y fortalecieran a Montevideo, pero también explotar el tema del foco revolucionario, pues sabían que había desconcierto y que había muchos paraguayos mirando lo que había ocurrido en Buenos Aires con muchísimo interés. Pero bueno, no se entienden, además Buenos Aires comete un error gravísimo, que es, antes de que parta Belgrano,
imponen una serie de bloqueos a las mercaderías paraguayas, lo cual enemista a los paraguayos con los porteños. Así que cuando él llega mal armado, con pocas tropas, se encuentra con un ejército de 7.000 hombres, él tenía 900 hombres, los derrota en Campichuelo porque los sorprende, sigue avanzando hacia el norte y cuando llega hasta el río Paraguarí, se enfrenta con el grueso del ejército paraguayo. Al principio parece que va a obtener una victoria, pero cometen un error estratégico sus oficiales y se dejan envolver por los paraguayos y terminan siendo derrotados en Paraguarí. Se retiran hasta el río Tacuarí y un mes y medio después ya los enfrentan directamente los paraguayos, bien armados, bien organizados, y Belgrano, luego de una breve batalla, ordena a sus hombres atacar con todo lo que tienen, les quiebra el frente a los paraguayos y los obliga a retroceder. Y en ese interín muere este chico, Pedrito Ríos, el tambor de Tacuarí. Y Belgrano decide izar la bandera blanca y dice, ya fue bastante sangre, ya salvamos nuestro honor, esto va a ser una carnicería, es preferible levantar la bandera blanca y llegar a un acuerdo. Y tenía razón, 7.000 hombres contra 900, 800 que le quedaban a él, iba a ser una derrota segura. Y entonces se compromete a repasar el río Paraná y volver a Buenos Aires. El general Cabañas, que era el que dirigía las tropas paraguayas en Tacuarí, lo acompaña hasta las orillas del río Paraná, que eran unos cuantos kilómetros. Con su ejército acompaña a las tropas de Buenos Aires. En ese interín, Belgrano ejerce sus habilidades diplomáticas. Habla con el general Cabañas, lo impone del ideal revolucionario que había en Buenos Aires y termina generando una amistad. Este es un cuadro que se llama El abrazo de Cabañas y Belgrano a orillas del río Paraná. ¿Qué va a acontecer con esto? Que este general Cabañas se une con varios otros patriotas paraguayos y lo destituyen a Velasco. No lo quería nadie a Velasco, lo soportaban, pero... Y forman una junta de gobierno en el Paraguay. Es decir, que toda la tarea de Belgrano, que en lo militar no fue brillante, no tenía tampoco medios para lograr que fuera brillante, sí tuvo un claro éxito en lo político. Logró despertar al Paraguay y que se realizara una junta de gobierno donde están Cabañas, Pedro Juan Caballero y Fulgencio Yegros. Y alguien más, el doctor Gaspar Rodríguez de Francia. Belgrano vuelve a Buenos Aires, le hacen un juicio militar por su derrota. Pero en ese juicio militar no pueden probar nada, porque todos sus oficiales hablan bien de él. Le dicen, no, se hizo lo que se pudo, siempre estuvo al frente de las tropas, tomó decisiones coherentes, no se podía ganar, porque no teníamos los medios. Así que queda eximido de culpa y cargo, e inmediatamente le piden que vuelva al Paraguay a tratar con los revolucionarios. Entonces, Belgrano vuelve a Paraguay, va con Vicente Anastasio Echeverría, que era un comerciante. Este Vicente Anastasio Echeverría es un hombre no muy conocido, pero ha tenido mucha influencia en la historia de la patria. Para empezar, su hermana Catalina fue la que confeccionó la bandera que hizo Belgrano el 12 de febrero de 1812. Y él fue un comerciante, que él fue uno de los que armó el buque corsario de Hipólito Buchard, uno que puso la plata para que Buchard con la fragata de la Argentina diera la vuelta al mundo. Pero bueno, de Buenos Aires lo mandan con Belgrano y a entrevistarse con la Junta Paraguaya y con Gaspar Rodríguez de Francia, que era el hombre pensante allí, el verdadero político, el hombre que tenía claro qué había que hacer, era Rodríguez de Francia. Y en la entrevista que tienen, Francia le pone claritos los puntos de lo que va a hacer el Paraguay. Le dice, nosotros nos vamos a autogobernar. Si ustedes quieren un congreso, vamos a ir siempre que sea en pie de igualdad. En ningún caso nos vamos a someter a Buenos Aires. Y ustedes van a tener que levantar todas las imposiciones y las trabas comerciales que nos pusieron, si tienen interés en seguir dialogando con nosotros. Es decir, Rodríguez de Francia tenía claro que era a dónde quería llevar al Paraguay y que desde Buenos Aires lo querían someter y no estaba dispuesto a eso. Y de hecho el Paraguay a partir de allí mantiene una aislación y una autonomía. Rodríguez de Francia se va a convertir en dictador del Paraguay, va a gobernar 30 años y después va a gobernar su secretario, que era Carlos Antonio López,
y después el hijo de Carlos Antonio López, que era Francisco Solano López, hasta la Guerra del Paraguay de 1865. Pero bueno, ahí el Paraguay se desliga de Elío en la banda oriental, pero también de Buenos Aires, porque la idea que le había mandado la Junta era que trajera 10.000 voluntarios del Paraguay para conformar un ejército. Bueno, fue imposible por los propios errores de Buenos Aires, porque actuaron con alguna soberbia. Así que Belgrano vuelve del Paraguay, ha logrado un éxito político relativo y se lo nombra a orillas del Paraná para formar unas baterías. Por eso les decía que Belgrano era número puesto en cualquier cosa que hubiera, cualquier necesidad que hubiera, porque además él era el único que levantaba la mano. Es decir, hay que ir a una campaña que es un desastre, voy yo. Hay que hacer tal cosa, voy yo. Tipo imbuido de un patriotismo excepcional. Un hombre que era un intelectual, pero que tenía un coraje increíble. Ahí en orillas del Paraná, primero solicita autorización al triunvirato para usar la escarapela, que es allí cuando surge la escarapela nacional. En orillas del Paraná. La crea Belgrano, en base a los colores los colores que usaba la Casa de Borbón, que son los colores del manto de la Virgen María, celeste y blanco. Que eso viene de Carlos III, que le pedía a la Virgen un nieto, que una de sus hijas no podía tener hijos, y él le pedía un nieto y le promete usar los colores de la Virgen, y nació el nieto y Carlos III se puso el celeste y blanco como los colores de la Virgen María. De ahí vienen los colores de la bandera nacional. La bandera que él crea en 1812 no estaba autorizada por el triunvirato. Pero bueno, él no esperó ninguna autorización, siguió adelante. Este es el acta de creación de la bandera. Aquí dice, en este momento, que son las 6:10 de la tarde, se ha hecho la salva en la batería de la Independencia y queda con la dotación completa para los 3 cañones que se han colocado, las municiones, la guarnición, todo. He dispuesto para entusiasmar a las tropas y estos habitantes que se formasen todas aquellas, y les hablé en los términos de la copia que acompaño. Siendo preciso enarbolar bandera y no teniéndola, la mandé a hacer blanca y celeste conforme a los colores de la escarapela nacional. Espero que sea de la aprobación de vuestra excelencia. Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Rosario, 27 de febrero de 1812. Esa es la primera vez que se enarbola la bandera nacional, y esto es lo que él les dice a sus soldados. Soldados de la patria, en este punto hemos tenido la gloria de vestir la escarapela nacional que ha designado nuestro excelentísimo gobierno. En aquel nuestras armas aumentarán sus glorias. Juremos vencer a nuestros enemigos interiores y exteriores, y la América del Sur será el templo de la independencia y nuestra libertad. En fe de que así lo juráis, decid conmigo, viva la patria. Ese es el día en que se crea nuestra bandera nacional. Él inmediatamente recibe la orden de hacerse cargo del Ejército del Norte, otra vez Belgrano, no había otro, a Belgrano siempre le cargaban todo. Entonces parte hasta Jujuy, y no se entera de que el triunvirato le prohíbe terminantemente enarbolar la bandera, porque todavía estábamos con la máscara de que estábamos a favor de Fernando VII, y porque Inglaterra era aliada de España y no le convenía, hay una serie de cuestiones. Él se entera de esto cuando llega a Jujuy, un par de meses después, pero lo primero que hace al llegar a Jujuy, el 25 de mayo de 1812, es hacer bendecir la bandera por el canónigo Gorriti en la Catedral de Jujuy. En la Catedral de Rosario hay un vitral que lo muestra al padre Julián Navarro bendiciendo la bandera el 27 de febrero de 1812. No es real. Julián Navarro, que era el cura párroco de la Villa del Rosario, estuvo en la primer izamiento de la bandera, pero no hizo ninguna bendición. Julián Navarro era un patriota, estuvo el 27 de febrero, estuvo el 3 de febrero de 1813 con San Martín, se fue con San Martín, cruzó los Andes, era más peleador que un granadero el cura, y era un tremendo patriota. Pero bueno, quien bendice la bandera nacional es el canónigo Gorriti. Poco después de estar en Jujuy, le llega la orden de retirarse, lo que conocemos como el éxodo jujeño. Y él ordena a todo el pueblo de Jujuy y luego al de Salta quemar las cosechas, no dejarle nada al enemigo y retirarse. Tenía la orden de retirarse hasta Córdoba.
El motivo es porque este señor, el teniente general José Manuel de Goyeneche, estaba mandando un ejército de 3.500 veteranos a invadir toda la parte del virreinato del Río de la Plata. Y el jefe a cargo era Juan Pío Tristán y Moscoso. Belgrano se retira de Jujuy a Salta y de Salta a Tucumán. Inclusive Tristán lo sigue tan de cerca que la retaguardia de Belgrano choca en un combate con la avanzada de Tristán y le toman prisionero un coronel Huisi. Eso le da un poco de aliento a los soldados, porque era un ejército, el ejército del norte venía de las derrotas de Sipe y Huaki, estaba maltrecho. Pero bueno, ahí empiezan a tomar un poco de impulso. Y en ese interín, Belgrano recibe una comisión de tucumanos que, anoticiados de lo que estaba ocurriendo, le vienen a pedir que por favor, que ellos no se van a ir a Tucumán, que no siga retrocediendo, que se quede a defenderlos. Y entonces allí Belgrano decide desobedecer las órdenes del triunvirato, que había ordenado ir hasta Córdoba. Y les manda una notificación diciéndoles: señores, yo me quedo acá, hay que defender a estos pueblos, no los podemos abandonar y hay que aprovechar el fervor que están teniendo los soldados, que parece una ayuda del cielo. Y se enfrenta en Tucumán, hay una anécdota previa, que él toma a este coronel Huisi y entonces Pío Tristán le envía una nota con una bolsa de dinero diciéndole que por favor lo trate bien a su prisionero, que es un coronel, y que le envía dinero para su manutención. Y firma al final de la nota: campamento del ejército grande. Belgrano le devuelve el dinero, le dice que no hace falta, que lo va a tratar bien, y firma campamento del ejército chico, como una broma. ¿Qué ocurría? Tristán y Belgrano habían ido juntos a la Universidad de Salamanca. Eran amigos, habían sido amigos 20 años antes. Hasta habían estado viviendo juntos en Madrid, habían alquilado un departamentito y vivieron varios meses juntos los dos. Y aún los dos andaban detrás de una dama, de la misma dama los dos, que no sabemos el nombre de esa dama, lo que sí sabemos es que no le dio bolilla a ninguno de los dos. Pero bueno, tenían toda una historia en común y se encuentran en esta circunstancia, uno frente al otro, jefes de dos ejércitos enemigos. Belgrano prepara la defensa en Tucumán, esto que fue la batalla de Tucumán, bajo condiciones. Él tenía 800 hombres, 1000 hombres más o menos veteranos. El resto, llega a juntar 1800 hombres, el resto eran gauchos. Gauchos armados con tacuaras a las que le ponían una cuchilla en la punta y la ataban con sogas y a caballo. No tenían uniforme, les ponían un escarapelón para que se identificaran entre ellos. Y estos son sus comandantes, los jefes que él tenía, que era el general Estaquio Díaz Vélez. A Díaz Vélez lo pone dentro de la ciudad a armar barricadas y a defender la ciudad, porque él dice: vamos a salir a combatir al campo. Si nos va mal, nos metemos a la ciudad y resistiremos hasta que Dios quiera. Ese era su plan de batalla. Y sale al campo con el general Juan Ramón Balcarce, con Carlos Forez y con el coronel Dorrego, que manejaba la reserva. Y tiene un par de cañoncitos, un ejército armado a las apuradas. Contra Tristán, que tenía 3.500 hombres, que tenía cañones, que tenía pertrechos, que tenía lo que quería. El tema es que Tristán está seguro de que Belgrano va a huir hacia Santiago del Estero. Entonces empieza a bordear la ciudad para cortarle la retirada. Pero Belgrano lo está esperando en este lugar, que era un bosque de naranjales, que se llama Campo de las Carretas, y lo sorprende a Tristán. Lo ataca por sorpresa hacia el mediodía y le quiebra toda la infantería ligera. Completamente sorprendida, porque no estaban esperando un ataque de ese lado. Y acá toman 600 prisioneros. 2 regimientos, el Abancay y el Real de Lima, caen prisioneros de las tropas de Juan Ramón Balcarce. Ahora ocurre un problema con la batalla de Tucumán. Esta ala vencían los patriotas. De este lado estaban venciendo los realistas, porque se habían recuperado de la sorpresa y los empezaron a atacar y los desbandaron. De tal suerte, para colmo, en el medio de la batalla ocurre una tormenta de tierra y una tremenda manga de langostas, con lo cual la confusión en el campo de batalla era total. Belgrano sale hacia el sur, creyéndose derrotado,
y trata de recuperar a algunos hombres desperdigados. Pío Tristán avanza hacia la ciudad y cuando llega a los arrabales de la ciudad se encuentra con Díaz Vélez, que lo está esperando, con barricadas. Tristán le dice que le da una hora para rendirse a Díaz Vélez, o de lo contrario le va a prender fuego toda la ciudad. Díaz Vélez le dice, yo tengo 600 prisioneros, prenda fuego un solo rancho y le paso a degüello a los 600 prisioneros. Y si quiere, siga peleando. Siguió un poco más el combate, pero ya estaba anocheciendo y entonces se calmó la cosa. Belgrano logró volver a la ciudad de Tucumán con unos 500 hombres que había recolectado y empezaron a preparar la defensa, porque mañana a la mañana empieza el ataque de vuelta y nos van a pasar por encima. Cuando llega el amanecer, descubren que Pío Tristán había pegado la retirada. Se iba y abandonaba en el campo 480 muertos, 600 prisioneros, cañones, armamentos, bagajes, de todo. ¿Qué había pasado? Tristán tenía órdenes de Goyeneche de hacerse fuerte en Salta, pero como Belgrano huía, se ensoberbeció y dijo, lo sigo hasta Tucumán, lo sigo hasta Santiago del Estero, lo sigo hasta Córdoba. Y se encontró con que le hicieron frente en Tucumán y lo derrotaron, perdió 1000 hombres. Así que no le quedaba otra que volver a cumplir con lo que le habían ordenado en un principio, que era hacerse fuerte en Salta. Y así, un poco después, va a ocurrir la batalla de Salta, en la cual no va a estar, esto es una historia pequeña, no va a estar el héroe máximo de Salta. General Martín Miguel de la Mata y Güemes no estuvo en la batalla de Salta. Belgrano era un hombre terriblemente disciplinado y exigente con la disciplina en todas sus tropas. Martín Miguel de Güemes en ese momento era soltero, era un tipo de una presencia tremenda y muy mujeriego. Resulta que andaba con una mujer casada. Se arma un escándalo, el marido se entera, lo quiere golpear. Güemes le da un par de sopapos, lo da vuelta. Y se entera Belgrano de todo este escándalo. Lo manda preso a Santiago del Estero, a Güemes. Al poco tiempo, este hombre y su mujer, este hombre comete una falta, este oficial, y Dorrego lo manda preso a Santiago del Estero. Con lo cual, otra vez sopa, la misma historia, y ahí lo mandan a Güemes, a Buenos Aires directamente. Y ahí es donde Güemes se encuentra con San Martín, lo conoce a San Martín. Pero por eso Güemes no está en la batalla de Salta, estaba castigado. Belgrano era estricto en todo ese tipo de cosas, no permitía esas cuestiones de infidelidades, no permitía los borrachos, los juegos de barajas. Él consideraba, o sea, lo que le faltaba de estratega lo tenía de disciplina militar, de mantener a su tropa como corresponde. Después de Tucumán, la batalla de Tucumán fue el 24 de septiembre, Día de la Virgen de la Merced. No se pudo hacer la procesión ese día. Un mes después se hizo la procesión en honor a la Virgen de la Merced y Belgrano le entrega el bastón de mando a la Virgen y la declara generala del ejército, porque según él los había salvado el cielo en Tucumán. Y siguen hasta Salta. Hacia febrero de 1813, Belgrano llega a las cercanías de Salta con un ejército más recompuesto, con otra moral. Habían obtenido una victoria brillante, habían recibido ayuda de Buenos Aires, pero se encuentra con que en Salta tiene un acceso muy pequeño, es lo que se llama esta zona del Portezuelo, estaba completamente armada con barricadas por Pío Tristán para impedirle el paso y para hacerlo caer en un embudo allí y derrotarlo. Con lo cual, la batalla de Salta se presentaba muy complicada. Pero un oficial de Belgrano, Apolinario Saravia, al que le decían Chocolatín Saravia, morochón el hombre, resulta que Saravia sus padres tenían una estancia en esta zona, en la parte de atrás, del otro lado de Salta, y él conocía un paso, sin necesidad de entrar por aquí, por el Portezuelo, se podía dar toda la vuelta en un camino de sierras, camino difícil, complicadísimo, pero se podía aparecer por el otro lado. Saravia
entra a Salta como disfrazado, vestido de paisano, que iba a vender leña, y ve todo el dispositivo español, de defensa español, y se lo informa a Belgrano. Y entonces deciden tomar ese plan, cruzar por una quebrada. Días antes de iniciar todo este movimiento, Belgrano vuelve a sacar la bandera nacional y le dice a sus tropas: vamos a pelear con esto. Y es la primera vez que se enarbola la bandera nacional en batalla. Entonces hacen un ataque a ese sector, se llama Sanjón de Sosa, donde había un destacamento militar de Pío Tristán, fingen un enfrentamiento allí, mientras el resto del ejército empieza a dar la vuelta y aparece del otro lado, con lo cual Pío Tristán tiene que movilizar todo su dispositivo de defensa hacia la retaguardia. Belgrano llega allí en un estado calamitoso. El día anterior a la batalla de Salta se la pasa vomitando sangre y le consiguen una carreta, una sopanda se llama, para que asista a la batalla adentro de la carreta, porque no se podía mantener en pie. Cuando inician la batalla se recompone, se recupera un poco y logra montar a caballo y dirigir a las tropas. Pero esa era la situación. Toda su vida fue un hombre que estuvo enfermo. Las fuerzas de Belgrano logran quebrar todo este dispositivo que había armado Pío Tristán en un par de horas más o menos. Logran quebrarlo y las tropas realistas se desbandan y entran a Salta y terminan encerrándose en el Cabildo y en la Catedral. Y allí ya Belgrano rodea la ciudad, los enfrenta y Pío Tristán se da cuenta de que ya no le quedan más posibilidades de victoria e iza la bandera blanca y se rinden. Toda la dotación de Pío Tristán cae en manos de los patriotas. Pierde todo su ejército Pío Tristán. Esta era la carreta en la cual iban a llevar a Belgrano. Está en el Museo de Luján. En la batalla de Salta iban a llevar con esta carreta. Esta es la tumba, que es uno de los gestos de Belgrano. Él hace enterrar en una fosa común a los vencedores y a los vencidos. Es decir, los realistas, que yo digo eran realistas, no digo eran españoles, porque muchos eran peruanos, bolivianos, eran americanos la mayoría. De hecho, Pío Tristán era peruano. Entonces él los hace enterrar a todos juntos, bajo una sola cruz, con estas palabras: vencedores y vencidos en Salta, que es un gesto de amistad, de entendimiento hacia los realistas. Este es el escudo que le dan a los soldados vencedores en Salta. Y tiene otro gesto más. Cuando Tristán se rinde, le entrega su sable. Y Belgrano le dice: no, consérvalo. Yo les ofrezco que se retiren, que entreguen todas sus armas y que juren no volver a tomar las armas contra el virreinato de Río de la Plata, contra nosotros, los patriotas. Y Tristán acepta, da ese juramento, y de hecho Pío Tristán nunca más va a combatir contra los ejércitos de lo que es hoy Argentina. Y va a ser el último virrey del Perú. Va a seguir siendo funcionario español, pero ya nunca va a tomar las armas en contra de... Esto hubo serias críticas contra Belgrano, diciendo que era un débil, que cómo había hecho, que eso era un error terrible. Y él decía: no, tenemos que propender a la paz americana. Tenemos que hermanarnos con esta gente. Muchos de los hombres que fueron derrotados en Salta volvieron a Lima y en 1821 estuvieron a favor de San Martín. Fíjense cómo influyó la idea de Belgrano de un entendimiento. Pero bueno, en ese momento fue muy criticado por eso. Inclusive después, cuando él asciende al Alto Perú, encuentra que varios oficiales que habían jurado no combatir más, estaban combatiendo. Los toman prisioneros, los manda a fusilar. Ustedes faltaron a su palabra de honor. ¿Qué había pasado? Cuando fueron al Alto Perú, un obispo en Chuquisaca, creo que fue, o Cochabamba, les dijo
que ese juramento que había prestado no era válido porque los de Buenos Aires eran todos herejes. Por lo tanto, él los relevaba del juramento prestado y que podían volver a combatir. Maldad. Pero bueno, el tema fue así. Belgrano nos mandó a fusilar, eran 5 o 6 oficiales que capturó por haber faltado a la palabra de honor. Y él, por órdenes de Buenos Aires, avanza hacia el Alto Perú. Allí se encuentra Joaquín de la Pezuela, general, que tenía un ejército bastante bien organizado, y Belgrano decide movilizar a los indios. Él tenía un ejército de unos 3.000 hombres, y dice, bueno, si le sumamos a los indios que le hagan una guerra de guerrillas, de desgaste a Pezuela, los vamos a derrotar. Pero comete un error o una cosa del destino. Él a uno de los caudillos indios le pone una nota diciéndole, nosotros vamos a hacer esto, esto y esto, ustedes van a hacer tal y tal cosa. Estos indios atacan al ejército de Pezuela y este caudillo cae prisionero y le toman la carta. Y Pezuela, cuando se da cuenta de que Belgrano lo va a atacar rápido porque él tenía que recibir más refuerzos del Perú, decide movilizarse rápidamente y lo sorprende a Belgrano en Vilcapugio y sufren una derrota tremenda el 1 de octubre de 1813. A veces un detalle define una batalla, y en este caso el detalle ese de la carta, y además un par de errores que hubo dentro del dispositivo militar. Pero bueno, de esa derrota donde pierden 1.000 hombres, se retiran y son atacados nuevamente por Joaquín de la Pezuela en la batalla de Ayohuma, el 14 de noviembre de 1813, y ahí son derrotados, tienen que retirarse del Alto Perú, lo poco que queda del Ejército del Norte, realmente en condiciones lamentables. ¿Quién es esta mujer? Remedios del Valle, también conocida como la Madre de la Patria, o Remedios del Valle Rosas. Ustedes, cuando eran chicos, seguramente oyeron hablar de las niñas de Ayohuma. Remedios del Valle y sus hijas eran las niñas de Ayohuma. Ellas habían seguido al marido en el Ejército del Norte, ya cuando fue Pueyrredón, y el marido murió en una batalla, y ellas se quedaron con el ejército porque ayudaban a los heridos, llevaban agua, es decir, hacían toda una asistencia a los soldados. Y esta mujer combatió allí, estuvo años en el norte, y cuando años después el general Sánchez Viamonte, Juan José Viamonte, la encuentra en la Recoba de Buenos Aires mendigando, ya anciana, y pide que le den una pensión por todos los servicios prestados. No se la dan, recién se la da Rosas como 10 años después. Por eso ella asume el apellido Rosas, María del Valle Rosas. Pero bueno, esta era una de las niñas de Ayohuma. En realidad eran estas mujeres. Y esta es la bandera de Macha, que se descubrió hace 1870, más o menos, que se cree que fue una de las banderas que se utilizó en Ayohuma y en Vilcapugio. Se encontró en una capillita en el Alto Perú, en Titiri, un lugar en la zona de Macha, envuelta en unas telas. Un sacerdote fue a desenvolver esas cosas para ver qué eran, y se encontró con esta bandera que está en Bolivia, que se cree que esta es una de las banderas de Belgrano, la primera vez que se ve la bandera con las dos franjas celestes y el centro blanco. Belgrano vuelve con el Ejército del Norte y se encuentra con San Martín, a quien desde Buenos Aires lo mandaron a hacerse cargo del ejército. Se encuentran en una posta que generalmente se la conoce como Yatasto, pero en realidad hay quienes sostienen que en realidad Yatasto no era una posta, que la posta estaba algunos kilómetros más allá y se llamaba Los Algarrobos. No, bueno, una discusión histórica. El hecho es que se encuentran allí, se entienden de movida, los dos tenían los mismos ideales, los dos sabían qué era lo que querían la libertad, querían la independencia. Belgrano tiene el gesto, porque era general, de ponerse a las órdenes de San Martín, que era coronel, y se queda, tenía pensado volverse a Buenos Aires, pero se queda varios meses a ayudarlo a San Martín, a que conozca el lugar, a que conozca a los oficiales, es decir, a imponerlo de toda la situación del Ejército del Norte. Esa es la grandeza de Belgrano, no tiene soberbia, para él la patria estaba primero.
Pero de ahí lo llaman al tiempo en Buenos Aires y lo mandan en una misión diplomática. Por eso lo digo, siempre Belgrano, lo mandaban al frente. Lo mandan en una misión diplomática a Europa con Bernardino Rivadavia. El objetivo era ver si podían lograr el reconocimiento del gobierno de Buenos Aires y ver si podían llegar a un entendimiento con España. Van a Río de Janeiro, ahí se encuentran con el embajador inglés, Lord Stranford, que les dice, miren, están perdiendo el tiempo. Ya había caído Napoleón, Fernando VII había vuelto al trono y había vuelto más déspota que antes. Lo primero que hizo fue cancelar la Constitución liberal de 1812, meter presos a los que habían estado con el constitucionalismo, es decir, un tirano completo. Con lo cual le dicen, mire, mejor vayan a Londres, instrúyanse, ahí está Zarratea, que les va a poder dar una opinión. Cuando llegan a Londres, ven lo que es la situación política de Europa, donde se habían restaurado todas las casas reinantes, donde se había creado la Santa Alianza, que era una especie de OTAN de la época, donde las casas reinantes se apoyaban unas a otras para que no se repitiera lo de la Revolución Francesa. Y por supuesto todos estos monarcas veían con mucho disgusto todo lo que fuera una república. Entonces, Belgrano y Rivadavia se empiezan a plantear la posibilidad de encontrar un rey. Y esto lo hacen un poco por su cuenta, porque habían perdido contacto con Buenos Aires, las correspondencias tardaban mucho. Y deciden irse a Italia, donde estaba exiliado el rey Carlos IV, él no volvió a España, volvió su hijo, y le proponen, ahí Belgrano diseña un modelo de constitución, de una monarquía constitucional, y le proponen que o él, Carlos IV, o alguno de sus hijos, asuma como rey en un nuevo reino que se va a crear en Sudamérica. Y proponen a su hijo menor, Francisco de Paula Borbón. Y el reino se llamaba Reino Unido del Río de la Plata, Perú y Chile. ¿Era una idea loca? No, era una idea que en ese momento encajaba, posiblemente, para resolver un montón de temas, y que iba a ser bien visto por algunos países. Pero el rey Carlos IV les dice que él no va a tomar ninguna iniciativa sin la aprobación de su hijo Fernando, a pesar de que Fernando lo había destronado. Y la realidad es que Fernando VII los sacó con cajas destempladas, no quería saber absolutamente nada de ese proyecto, ni de que ningún Borbón asumiera en el Río de la Plata, porque esos eran sus territorios, él los quería recuperar. Así que este proyecto queda en la nada, pero Belgrano vuelve a Buenos Aires y de allí se va a Tucumán, al Congreso de Tucumán, que se está gestando la Declaración de la Independencia, y 3 días antes de la Declaración de la Independencia presenta un plan para nombrar a un descendiente del Inca como rey y crear una monarquía constitucional, algo con lo cual San Martín también estaba de acuerdo. ¿Por qué? Porque les daba estabilidad institucional, más allá de que hubo muchas críticas porque el rey era un inca, los de Buenos Aires lo despreciaron completamente, dijeron vamos a tener un indio pata sucia de rey, pero además había un problema más, esta monarquía iba a establecer el gobierno, o sea la capital, en Cusco, en Cusco. A Buenos Aires no le agradó para nada el tema, los diputados porteños se negaron sistemáticamente. Esto se dio toda una sesión secreta, este es el acta de la sesión secreta. Después se discutió 2 o 3 veces más, pero no se resolvió la forma de gobierno. Pero la idea de la monarquía constitucional le garantizaba, tanto a Belgrano como a San Martín, estabilidad, le tenían mucho temor a la cuestión de la anarquía, y lo que ellos deseaban que era que el gobierno fuera elegido por el pueblo. Es decir, el rey puede estar 40 años, pero cada 4 años elegimos un primer ministro, si no nos gusta lo sacamos. Es decir, el pueblo tenía participación directa en el gobierno. Y el rey se encargaba de políticas institucionales de largo plazo. Era una idea bastante interesante. No prosperó, la Argentina agarró para otro lado y la forma de gobierno que no se resolvió ahí en 1816 tardó hasta 1852 en resolverse. Pero bueno, esta fue otra de las iniciativas de Belgrano.
y que, como les digo, contaba con la aprobación de San Martín a través de su hombre Godoy Cruz. Después de 1816 ya Belgrano queda al cargo del Ejército del Norte, pero un ejército del norte muy desvalido, realmente en condiciones lamentables. Y tiene sus dos grandes ayudantes, que es Martín Miguel de Güemes, con el cual, a pesar de aquella historia de la sanción antes de la batalla de Salta, se llevaba muy bien. Güemes le cubre la frontera norte, es su avanzada y para 6 invasiones realistas, con sus gauchos, no crean que tenía un ejército ni nada. Guerra de guerrillas. Y su otro ayudante y colaborador era el general Gregorio Arauz de la Madrid. Esta es una, no me acuerdo cómo se llama, una litografía, algo así. No, tiene otro nombre. Daguerrotipo. De la Madrid ya viejo con sus hijos. Pero fueron los 2 hombres que colaboraron con él todo este tiempo. Inclusive tuvo que afrontar situaciones muy difíciles, Belgrano. Al ejército del norte no se le daba nada. Lo poco que había iba para Cuyo, para San Martín, para el cruce de los Andes. Se empieza a generar todo un movimiento en el interior del país de enfrentamiento con Buenos Aires. Empiezan a surgir los caudillos. Belgrano tiene que ir a hacerle frente al tema de los caudillos. Le dicen a San Martín también que vuelva con el ejército de los Andes, y San Martín le dice: no, este ejército no es para pelearme con los caudillos, es para ir a Lima, es para terminar con el poder español. Pero Belgrano sí obedece y baja casi hasta Buenos Aires. Cada vez más enfermo, con más problemas, con problemas cardíacos, con reumatismo, con hidropesía. En 1819, Belgrano está en Cruz Alta, en Córdoba, y es una condición lamentable, viviendo en un ranchito de adobe, y el gobernador de Córdoba se entera que está muy enfermo y va con un médico a asistirlo. Y le dice: por favor, véngase a la ciudad, que va a estar mejor que acá, porque él estaba ahí con su ejército. Y Belgrano le dice: no, mi ejército depende de mí, yo no me puedo ir, pero se va a morir acá. O sea, allá hay una capillita, al lado hay un cementerio donde enterramos a los soldados. Donde se puede enterrar un soldado, también se puede enterrar un general. Pero yo de acá no me voy. Y no se va. Recién meses después, ya en una condición muy extrema y con la venia de Buenos Aires, que le da una licencia, él se va a Tucumán a descansar. Se va a Tucumán por otra razón más que yo después les voy a comentar. Y ahí en Tucumán, justo se produce una revolución, Bernabé Arauz creo que es, que derriba el gobierno que estaba, y lo toman prisionero a Belgrano. Y cometen la tropelía de engrillarlo. Belgrano sufría hidropesía, tenía las piernas hinchadas. El médico de él les dice: pero mátenlo antes de hacerle esto, es una tortura. A ese nivel se llegó en ese momento. Y entonces Belgrano, después de ese incidente, decide volverse a Buenos Aires a fines de 1819 y se queda ya en su casa hasta el 20 de junio de 1820, en condiciones lamentables. ¿Por qué? Era un hombre de familia rica. La situación del ejército del norte era tan mala que no tenían para comer. Entonces él había enseñado a sus soldados a hacer huertas, a conseguir hortalizas, pero había cosas que no tenían: mantas, alimentos, carne. Entonces desde el gobierno de Buenos Aires le dicen: bueno, expropie, vaya con un destacamento y llévese 500 vacas y listo. Él se niega, dice: no, yo no me voy a quedar con lo que no es mío, no voy a expropiar nada. Emite pagarés, les compra las vacas con pagarés que se remiten a Buenos Aires y se cancelan el hermano de él, Domingo Estanislao, a cuenta de los dineros de Manuel Belgrano. Por eso llega al final de su vida sin un centavo. Había donado, después de Tucumán, los 40.000 pesos fuertes que le dieron de premio para que se hicieran escuelas, que se hicieron 100 años después. No le pagaban sus sueldos y él mantenía el ejército. Yo no quiero hacer ninguna especulación particular, ¿no? Pero qué diferencia con lo que vemos hoy en el país en los últimos 40, 60, 70, 80 años. Un patriota de verdad. Voy a hablar de sus amores, de su vida privada. Belgrano fue soltero toda la vida, no se casó nunca, pero tuvo varios amores. El primero, quizá el más conocido, es este.
María Josefa Ezcurra, que era 15 años menor que él la conoció, eran vecinos, ella vivía a la vuelta de donde vivía Belgrano, pero él la conoció realmente cuando ella acompañaba a su padre, que era comerciante, al consulado de comercio. Y ahí ella se enamoró de Belgrano y él también de ella. Pero el padre la casó con un primo lejano, que era catalán, que había venido a Buenos Aires, era comerciante y se había establecido en Buenos Aires. Las mujeres no tenían muchas opciones, o se casaban, o como le pasó a Mariquita Sánchez de Thompson, el padre mismo la mandó a la cárcel, a un convento de clausura. ¿Qué pasa? En 1810, cuando se produce el proceso revolucionario, este señor Ezcurra no le interesa seguir en Buenos Aires porque ya su negocio era el monopolio, lo había perdido, y se vuelve a España y la abandona. Todos los años le manda una remesa de dinero para su mantenimiento, pero la deja abandonada a Josefa, hace su vida en España. Y ahí Josefa dice, bueno, ahora que estoy sola, voy a ir a ver al hombre que amo. Y en 1812 ella va hasta Jujuy. Cuando Belgrano llega a Jujuy, al poquito tiempo cae ella a Jujuy siguiéndolo y se encuentran. No iba acá a la esquina. Era un viaje. Y tienen un romance, ella lo acompaña en el éxodo jujeño, lo acompaña en Tucumán, lo acompaña en Salta, ella queda embarazada y él tiene que ir al Alto Perú. Allí ella, esa relación duró un año más o menos, allí ella se vuelve a Buenos Aires y a mitad de camino en Santa Fe para en la estancia de unos conocidos y allí tiene a su bebé. A ese bebé lo iban a llamar Juan, pero lo terminan llamando Pedro Pablo. Y cuando llega a Buenos Aires, ella era una mujer casada, no podía tener un hijo, tenía que explicar de dónde había salido ese hijo, era todo un problema social, moral, inclusive legal. Y para el hijo también, porque el hijo iba a ser considerado bastardo. Este hijo, va a ser Pedro Pablo Rosas y Belgrano, es criado por el matrimonio de Encarnación Ezcurra, que era hermana de Josefa, y Juan Manuel Ortiz de Rosas, Juan Manuel de Rosas, por eso se llamaba Pedro Pablo Rosas. Recién a los 24 años de edad, Rosas lo manda a llamar a su oficina tiene un gran escritorio y atrás tenía un enorme cuadro de Belgrano. Y le dice, jovencito, ya es hora de que usted sepa quiénes son sus verdaderos padres. Su madre es a quien usted le dice su tía, María Josefa, que estaba siempre al lado de él, y su padre es este señor que yo tengo acá atrás, el padre de la patria, el creador de la bandera nacional. Me imagino que habrá sido un golpe psicológico importante para Pedro Rosas. Pero aún así, a partir de allí empieza a firmar Pedro Rosas y Belgrano, porque claro, no era hijo de un delincuente, era hijo de un patriota excepcional. Pedro Rosas nació el 30 de julio de 1813. Esta dama, esta imagen no es la real, yo la puse a modo decorativo, pero esta dama, cuando él hizo la misión diplomática, estuvo en Londres, tuvo un romance con una francesa llamada Isabel Pichegru, que decía ser hija de un general de Napoleón. Tuvo varios meses con ella, después él se fue a Italia y quedó en volver a Londres. La francesa se quedó esperándolo en Londres, pero él de Italia fue directamente a Buenos Aires. Esta dama, cuando se enteró, se tomó el barco, se hizo 2 meses y medio de navegación y se fue a Buenos Aires para encontrarlo. Pero él ya no estaba en Buenos Aires, ya estaba en Tucumán. Así que ahí la mujer le perdió el rastro y se volvió a Europa. Pero se ve que fue un romance importante porque todas las mujeres de Belgrano lo andaban persiguiendo, porque él siempre iba a alguna batalla. Y en 1816, estando en Tucumán, él entabla una relación con una jovencita de 18 años, tenía 46 años, había una diferencia de edad, pero Belgrano era un hombre, Belgrano era un hombre culto, educado, fino, de un gran nivel, rubio, no era un hombre que para las mujeres era atractivo. Y esta jovencita se enamora de él. Esta no es Dolores, no tenemos un cuadro ni una foto de Dolores. Pero bueno, él tiene una relación con Dolores Helguero de varios años. Él, cuando yo les decía hoy que pide a Tucumán para curarse, pide a Tucumán para ir a ver a Dolores.
¿Por qué? Porque Dolores había quedado embarazada, él se tuvo que ir al sur a pelear contra los caudillos. En ese interín nació una hija que se llamó Manuela Mónica del Corazón de Jesús Belgrano, y el padre de Dolores Helguero la casó con un comerciante, un tal Rivas, Manuel Rivas. Un hombre mayor, un hombre adinerado, pero que además no le dio mucha importancia a ella tampoco, se hizo cargo, fue para tapar las formas de que ella tenía un bebé y que el bebé tenía un padre, pero el verdadero padre era Belgrano. Y él va a Tucumán para ver a su hija y para ver a Dolores. Y se la pasa mandando chasquis, porque este Rivas estaba en el Alto Perú, a averiguar si no se había muerto el tal Rivas, porque él quería casarse con Dolores. Pero ella ya estaba casada, si no enviudaba no se podía casar con ella. Hasta que ocurre toda esta situación del motín, donde a él lo encarcelan, lo engrillan, entonces decide irse a Buenos Aires. Hay un amigo de él, Celestino Balbín, que le presta 2.000 pesos fuertes porque no tenía ni para los caballos ni para la comida. Y él se vuelve a Buenos Aires gracias al dinero de este amigo. Pero bueno, estos fueron los amores de Belgrano, los grandes amores. Manuela Mónica después se conoció con Pedro Pablo y mantuvieron una relación, se reconocieron como hermanos y tuvieron muy buen trato. Y inclusive en algún momento Juan Bautista Alberdi la cortejó a Manuela Belgrano. Y ella se casó con otro hombre, ahora no recuerdo el nombre, y tuvo varios hijos. Y era una persona muy inteligente, por lo que decían los que la conocieron. Este es el testamento del general Belgrano, dictado pocos días antes de su muerte. En él no reconoce a sus hijos. Yo cuando digo esto, esa gente me dice, ¿pero qué? ¿Cómo que no los reconoce? ¿Qué pasa con este tipo? No podía. Si él reconocía a sus hijos, los tachaban de bastardos, y eso era una tacha que duraba toda la vida en esa sociedad. No hace ninguna mención de Pedro, porque sabe que Pedro está en manos del matrimonio Rosas, donde no le va a faltar absolutamente nada, gente, hacendados riquísimos. Pero sí le encarga a su hermano Domingo que todo lo que se le debe a él del Estado, que le habían años de sueldos, una vez que cancele las deudas que él tenía, todo el remanente se destine a la educación de Manuela Mónica del Corazón de Jesús. Años después, cuando la niña tiene 7, 8 años, Domingo Belgrano la lleva a Buenos Aires y se hace cargo la familia Belgrano de la niña. Pero claro, no los reconoce por esa razón, porque no legalmente les cargaba una cruz terrible a los chicos, pero deja a su familia atenta a que se preocupen de sus hijos. Y el 20 de junio de 1820, a las 7 de la mañana, fallece Manuel Belgrano. Antes de morir le entrega este reloj. Este reloj se lo había regalado el rey Jorge III de Inglaterra cuando él tuvo la misión diplomática en Londres. Se lo da en pago a su médico porque le debía años de honorarios y nunca le había podido pagar. Y el médico no se lo quiere aceptar y le dice, por favor, es lo único que tengo, acéptelo. Y le paga, con eso le paga. Y a las 7 de la mañana del 20 de junio fallece Manuel Belgrano. El país vivía en una extrema anarquía, había 3 gobernadores en Buenos Aires, estaban todos peleados, era terrible. Y ese es el final de Manuel Belgrano. Lo entierran en la esquina, en el convento de Santo Domingo. Usan un mármol de la cómoda de su hermano Miguel para hacerle la lápida que dice, aquí yace el general Belgrano. Van muy poca gente porque nadie se entera, porque la ciudad está en un descontrol total. Recién un mes después, cuando se han calmado un poco las aguas, le hacen una especie de entierro ficticio con un homenaje. Pero queda ahí enterrado. Y recién en 1903 se le va a hacer el mausoleo. Esta es la inauguración del mausoleo de Belgrano en 1903. En el atrio de Santo Domingo, que es en la esquina de lo que era su casa. Esto fue obra de Ettore Jiménez. Y ocurre ahí un hecho lamentable, que es que un par de ministros, cuando abren el féretro y están los restos de Manuel Belgrano, que queda muy poquito el cráneo y algún par de huesos, le sacan los 2 dientes que quedaban y se los llevan a Mitre.
el diario La Prensa se entera, opositor al diario La Nación, y lo publica en primera plana el otro día. Y allí Mitre los devuelve y dice, no, yo solamente quería verlos, no tenía ninguna intención. Se habían robado los dientes de Belgrano, como si fuera un souvenir. Lamentable. Y lamentable sobre todo por la altura de las personas que lo hicieron. Este es hoy el monumento a Manuel Belgrano en Santo Domingo. Es un hermoso monumento y yo lamento que no tenga custodia de patricios, que podría tenerla, podrían ingeniárselas para tenerla. Pero bueno, yo, si ustedes me permiten que abuse de su paciencia 5 minutitos, les quiero mostrar el final de la película Belgrano, porque un poco resume la vida de este hombre. Es una estupidez renunciar a tanto para nada. Acordate lo que dijo San Martín. No se necesitan hombres fuertes, se necesitan hombres que piensen. Y vos podés pensar, podés escribir. Cuando tuviste ganas fuiste muy convincente. ¿Tenés ganas? ¿Tenés ganas? Es muy tarde para abandonar, levantate. Esto no se terminó, esto acaba de empezar. Vos sabías que esto no se iba a terminar en 2 días. Pensá en algo, carajo. ¡Levántate! ¿Qué haces? Pensá en algo, carajo. ¿Por qué no me haces caso? Tenés que descansar. No voy a descansar. No quiero descansar. Yo lo voy a convencer. Si no, te lo voy a dejar a mis hijos. Si no, me queda nada. Un país. Eso lo quiero dejar. Se están matando. Y con mi bandera. La segunda batería está casi lista y yo me muero de hambre. ¿Terminaron aquí? Ya casi, mi general. Hay hombre que lo quiere ver. Tiene con noticias de Buenos Aires. Ignacio Terranova, mi general. Le traigo noticias de Buenos Aires. ¿Es un viaje largo desde Buenos Aires? ¿No tiene hambre? Tómase un guiso. Es delicioso, se lo aseguro. Muy bien. Buen trabajo. ¿Usted cómo se llama? ¿Yo? ¿Cómo, general? ¿Alguien va a tener que izarlo, no cree? ¿Y sí? Y al de izarlo, cuando se lava un poco, se cambia de ropa. Gracias. Muchas gracias, general. ¿Usted no te ocupó de esto a Buenos Aires? No tuve oportunidad. Aquí el tiempo vuela, ya va a ver. Además, no voy a andar molestando a gente tan ilustre con semejante pavada. Vi que usted creó una segunda batería sobre el río. En el Paraná hay una cuadrilla española esperando para masacrarnos. Si tuviera más soldados, podría más regimientos todavía. La segunda batería se llama Independencia. ¿Asusta un poco? Usted sabe bien que la revolución fue para preservar los territorios del rey. La independencia es una declaración prematura, es como cerrarle la puerta y atrás la posibilidad de España. Y los comerciantes se devuelven señales de ese mercado. Le aseguro que esto no va a ser bien recibido en Buenos Aires. Hablar de independencia es como... Bueno. No se trata. Primero, no tendría que decirle a la señora, muchas gracias, señora, esto está delicioso. Muchas gracias, señora. Está delicioso. No tiene por qué. Qué lindo adorno. ¿Quién se lo regaló? No se asuste con las escarapelas. Están autorizadas por el triunvirato. Los españoles usan el rojo, tenemos que usar algo de diferencia en la batalla. Me tienen que ayudar. Me tienen que escuchar. Veo que usted está decidido. No se preocupe, hombre. Dios no sonríe. ¿Cómo? No éramos hombres superiores. Ni Dios nos sonreía. Tenemos que empezar todo de nuevo. El triunvirato lo acaba de nombrar comandante en jefe del Ejército del Norte. Tiene que partir de inmediato. A mí, que soy abogado, que no tengo entrenamiento militar, me mandan a luchar por un ejército 3 veces mayor. Excelente. No teníamos hijos. Tanta sangre. No se puede con tanta sangre. Un enemigo. Alderense no quiere venir a conocer la independencia. Va a poder decir que la vio antes que nadie. Tengo que decirle algo sobre Buenos Aires. ¿Qué va a decir?
son nuestros hijos. Si ellos todo tienen que descansar, ¿no? No te van a entender. El que lo entiende es usted. Ya sé que me está mandando al muere y es probable que eso ocurra. Pero si hay una posibilidad entre mí de conseguir lo que queremos, ¿se imagina? Declaramos la independencia en poco tiempo. Un envidia, amigo. Me pasé 10 años de mi vida pidiéndole al rey detrás de un escritorio todo lo que nos legó. Vamos a tomarlo nosotros, hombre. ¿Usted tiene hijos? No. Perfecto. Yo tampoco. Somos los hombres ideales para la revolución. Usted es un hombre educado, no tenga miedo, véngase. Me dijo que era médico, ¿no es cierto? Sí. Gente como usted va a hacer falta. Va a haber miles de muertos. No es solamente por eso. Voy a necesitar a alguien con quien charlar. Soldados de la patria, juremos vencer al enemigo interior y exterior. Y la América del Sur será el templo de la independencia y de la libertad. Y en fe de que así lo juráis, decid conmigo: ¡viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Muchas gracias a todos por su presencia. Yo no sé si alguien del público desea quiere hacer una pregunta luego de la locución de la que dio acá el amigo Oscar La Rosa. Pueden levantar la mano, pueden preguntar directamente si alguien tiene alguna duda o algún juego de contar, no solamente preguntar. Con esta emoción por ahí tenemos que tener un poquito, fue muy emocionante todo lo que dijiste, lo que nos contaste, junto a la hermosa película de la realidad, ¿no? De esta también. El silencio. La película terminó, cambiaste la imagen y el silencio se mantenía. Sí, sin duda, es emocionante, está muy bien lograda. Y muestra quién fue Belgrano. La clase de patriota que fue. Algo para pensar. Excelente. No, yo quiero preguntar algo, algún detalle, una cosa. La bandera que mostraste ahí era la que había creado, ¿cierto? Que se guardó.
Sí, 2 colores. Blanco y celeste. Y la había mandado a confeccionar el día anterior por esta señora que yo les dije, Catalina Echevarría, hermana de Vicente Anastasio Echevarría. Y esa bandera fue la que se llevó, después hizo otra más, hizo como 4 o 5 banderas. Esta es la primera, es muy conocida la bandera de Macha, la de que se encontró en Titiri. Esa ya tiene 2 franjas. Sí. Inclusive hizo otra bandera que se llamaba la bandera de la libertad civil, que es el escudo nacional. Es muy parecido a la bandera de los Andes. Bueno, y un detalle que por ahí se me pasó. Cuando San Martín está preparando el ejército, uno de los pasos al norte se lo encarga a Belgrano. Belgrano tenía tropas, poco y nada, entonces le envía sus mejores 14 soldados que entrenan a unos 200 milicianos que le proveyó Facundo Quiroga y toman todo el norte de Chile. Estos hombres pasan por el paso de Guana y toman todo el norte de Chile para evitar alguna entrada de un refuerzo del Perú. Belgrano colabora con San Martín en eso que él puede. O sea que también en el cruce de los Andes estuvo presente Manuel Belgrano. ¿Y no tenía la instrucción militar que tenía San Martín? No, por supuesto, San Martín era un genio. Belgrano iba aprendiendo por el camino. Realmente no, en las invasiones inglesas lo dice, me da vergüenza ir a combatir, no tengo la más mínima idea, y contrata a un soldado austríaco para que le enseñe a manejar el fusil, por lo menos. Era un intelectual. Pero una vez me dijo, yo tengo este libro del doctor Roberto Marfani, donde saqué todo lo del Cabildo de Mayo. Yo lo conocía, Marfani ya falleció hace muchos años, y yo tenía 22 años cuando lo conocí, y la primera pregunta que le dije, típica, ¿usted quién cree que fue mejor, San Martín o Belgrano? Y Marfani, que tenía experiencia, tenía 80 años en ese momento, me dice, mire, San Martín era un genio, era un militar brillante, vino acá a hacer lo que tenía que hacer, él sabía perfectamente qué iba a hacer y cómo lo iba a hacer. Belgrano es el hombre que se tira de cabeza en la revolución, no sabe qué va a hacer, no sabe para dónde ir, pero él va al frente. Es el revolucionario. Esa es la realidad. Sí. Vuelve del norte, no tengo claro ese periodo que decís que, o por lo menos yo interpreté, dijiste que intervino en los enfrentamientos civiles que tenía el país en esa época. ¿Me puedes ampliar un poquito? Sí, se estaban produciendo enfrentamientos, levantamientos de los caudillos Pancho Ramírez, Estanislao López, Artigas, que no coincidían con las políticas de Buenos Aires, que en algunos momentos eran políticas muy dictatoriales. Entonces le reclaman a San Martín y a Belgrano, a San Martín que venga con el ejército de los Andes y a Belgrano con el ejército del norte a proteger Buenos Aires, a acampar para que Buenos Aires esté segura. San Martín les dice que no, su objetivo es otro, si ustedes se metieron en problemas arréglense, inclusive en Rancagua hace un acta, reúne a todos sus oficiales y le dice, esta es la situación, estamos sin control de Buenos Aires, ¿ustedes qué quieren hacer? ¿Vamos a Lima o se quieren volver a Buenos Aires? Y todos votan por seguir el proyecto libertador de ir a Lima. Ahí él se garantiza que sus soldados, sus oficiales están de acuerdo con él. Belgrano, en cambio, obedece, lleva el ejército del norte hasta el Pilar, ahí nomás de Buenos Aires. Después se va a trasladar a Córdoba. O sea que no tiene un enfrentamiento directo. ¿Con Buenos Aires? No. No. Él no tiene ningún enfrentamiento porque el ejército puesto ahí al gobierno de Buenos Aires. Esa es, no, por favor. Y de ahí va a Córdoba, en Córdoba está muy enfermo y se va a Tucumán, que por eso ya les dije, a Tucumán no solo va a restablecerse, sino a verla a Dolores Elguero, que era lo que él quería, y a su hija. Y ya de ahí vuelve en una situación de salud muy grave. La autopsia que le hicieron, el médico que le hizo una autopsia, ahora no recuerdo el nombre, lo que destacó es que tenía el corazón agrandado, producto de las enfermedades que tenía. Sus últimos años fueron de sufrimiento en materia de salud y nunca se detuvo ante nada. Él siguió con sus obligaciones. Bueno.